Ya, gracias. Bienvenidos, buenas tardes también, al evento al evento de divulgación y enseñanza de la ciencia. Donde vamos a estar con dos expositoras que nos van a mostrar un poco su trabajo y realmente contarnos un poco de ellas también. En esta ocasión, de este evento de Portal de Medicina, vamos a estar Ignacio, como en la parte técnica, ahí Ignacio Vega, y yo voy a estar moderando toda la presentación. ¿Ya? Y también les recuerdo de que arriba en la presentación aparece un código de Menti, donde se meten a menti.com, ingresan el código y pueden ingresar una dinámica que se va a hacer a posterior de toda esta explicación y presentación. Pasemos al cronograma. Ya. Como les dije, después de la presentación y explicación del cronograma, va a haber espacio de la doctora Loreto Vélez, con su presentación, después la doctora María José Gallardo, y luego al final va a haber una conversación o discusión en la cual vamos a conversar todo lo que ya se ha hablado, y también agregar preguntas ya sea que llegaron al foro, al documento de la inscripción, o ya sea ustedes también pueden preguntar levantando la mano, ya Ignacio le va a dar permiso para prender su micrófono, o también escriben en el chat y vamos a estar atentos como para que las preguntas lleguen a las profesoras y que puedan responderlas y claro, y para que pueda fluir la conversación como corresponde. ¿Ya? Así que eso, también pueden dejar las preguntas también la posición de los mismos invitados. Entonces, pasemos con la dinámica de Menti, donde Ignacio le va a explicar más o menos cómo funciona. De Ignacio. Sí, tenemos para iniciar como para conocer un poco qué opinan al respecto de lo que vamos a conversar. Unas pequeñas preguntas, son dos nomás, y por mientras pueden ingresando a menti.com y ingresando el código 59330794. Entonces, mientras ingresan, les voy a mostrar la primera pregunta que tenemos para ver qué opinan de esta temática, que sería, ¿crees que es necesario vincular la ciencia y la comunidad a través de la divulgación y ciencia de esta? Entonces ahí tenemos como, le van a hacer una pregunta alternativa, ya sea del celular o del computador donde ingresen, y pueden responder si creen que es esencial hacerlo, como ya alguien respondió, o no es tan esencial y puede llegar a ser útil, o puede ayudar un poco, o si creen que no tiene importancia. Aquí para conocer lo que opinan, básicamente. Así que ahí, por ejemplo, ya llevamos dos respuestas, puede llegar a ser útil, es esencial hacerlo. Por ahora vamos hacia la derecha de de las respuestas, así que al menos tenemos como una opinión similar. Y vamos a ver si llega alguna otra una respuesta o si no, vamos a pasar ahora a la siguiente pregunta. Ya ahí llegó otra. Pero aún más a la derecha. Esto. Ya. Entonces, vamos a pasar a la siguiente porque esto es un poco más para plantear un poco lo que piensan todos y todas. Entonces, la siguiente es algo más interactivo en que dice qué concepto o palabra esperas que se aborde hoy, para ver también de que si necesitan como que hablemos algo y creen que no lo vamos a hablar, entonces lo pueden poner ahora y las expositoras ya van a saber cómo que quieren hablar. Entonces, esperemos que lo que vayan poniendo, que va a ir apareciendo a medida que lo respondan, sea más o menos lo que tenemos planeado. Entonces ahí apenas alguien responda va a salir la palabra o concepto que ponga y si empieza a repetirse va también a salir en distintos tamaños. Eh, Antes tuvimos tres respuestas, así que al menos espero otra respuesta. Vamos. Por mientras seguimos admitiendo a las personas que aparezcan. Vamos, menti.com 59330794. Si no, no hay problema, sí, porque a veces quizás como están solamente en un dispositivo y salirse del Zoom es un poco complicado, así que entendemos. Eh, Bueno, entonces al menos esperemos que vengan a hablar de educación de la ciencia, enseñanza de esta divulgación, porque eso es lo que vamos a hablar, así que yo creo que podemos comenzar nomás, ¿ya? Partimos primero con la presentación de la doctora Vélez, que puede Disculpe, ¿cuál es el número del Menti? 59330794. Ahí si nos quiere dejar Perfecto. una respuesta. Muchas gracias. Estoy anotando 539. Sí, 59330794. Sí, ahí empezaron a llegar más respuestas. Muy bien. Ciencia más lúdica, comunidad, comunicación.
Perfecto, yo creo que vamos en línea de lo que vamos a hablar. Ya, entonces, yo creo que comenzamos simplemente con la presentación primero de la doctora, de que voy a dejar de compartir pantalla yo para que pueda compartir. Ok. Se escucha bien, ¿cierto? Porque en el chat había un comentario que no se escuchaba bien. Soy Jerovan, yo tenía problemas, pero ya los solucioné. Muchas gracias. Ah, perfecto. Se escucha Súper. bien. Ya. Ok, primero que todo, muchas gracias a los chicos del portal, ¿cierto? Que nos invitaron a poder dar esta pequeña, no charla, más bien un conversatorio. Yo espero que sea más tiempo para conversar que para contarles lo que nosotros hacemos, pero sí es importante poner un poco en contexto, también creo que fue la razón por la cual fuimos invitadas con María José. Yo le puse un título bien cortito a mi presentación que tiene que ver con lo que estamos haciendo en realidad. Lo puse en forma de pregunta porque no sé si todos están un poco enterados de que esto podría o no hacerse, entonces por eso lo puse en forma de pregunta, porque quizá no es tan familiar para ustedes el término que yo les voy a hablar. Entonces, les puse como título si era posible vincular la enseñanza de la ciencia en la universidad con la comunidad escolar. Y bueno, un poco contarles qué es lo que nosotros hemos estado haciendo los últimos 5 años en la Facultad de Ciencias Biológicas. Habemos un grupo de profesores que estamos trabajando en una metodología que nos permite hacer vinculación de lo que enseñamos en la universidad con la comunidad. Y no solo con la comunidad escolar, sino que también con otras comunidades. Entonces yo les voy a contar un poco que nuestro proyecto se basa en lo que es el aprendizaje-servicio. No sé si les suena un poquito este término, pero en la Universidad Católica Aprendizaje-Servicio nosotros le llamamos AMAS-S, y básicamente tiene que ver con esto que es la impronta de nuestra universidad, que es servir, ¿cierto? Servir a Chile. Entonces, tenemos un desafío, ¿cierto? Formar jóvenes con espíritu de servicio, y para eso en prácticamente todas las carreras se imparten asignaturas con esta metodología que es aprendizaje y servicio. Y después de los 10 años que ya se había implementado esta metodología en la universidad, sale un libro también que apoya, ¿cierto?, con los mejores proyectos para dar ideas a los docentes para poder impactar en la sociedad. Si no están muy familiarizados con el concepto de aprendizaje y servicio, bueno, la definición que nosotros le hemos dado en la universidad es que es una experiencia de aprendizaje en un contexto real, ¿ya? Esta experiencia de aprendizaje se realiza mediante un servicio que se presta a la comunidad. Este servicio tiene que ser de calidad, ¿cierto? Y además estar vinculado con el currículum en la universidad. También es muy importante que durante todo el proceso en que los estudiantes realizan este servicio, ellos reflexionan críticamente y también responden a necesidades de la comunidad, ¿cierto? Básicamente para aplicar, desarrollar conocimientos, pero también habilidades y valores, y para formar profesionales socialmente comprometidos. Esta es la definición que damos nosotros en la universidad a esta metodología. Nosotros implementamos la metodología en el curso Tópicos en Biología. Aquí les muestro algunas imágenes, ¿cierto?, de nuestro primer año de implementación. ¿Y cómo lo hicimos? Básicamente lo que hacemos es que nuestros estudiantes de biología, cuando entran al primer año de la universidad, tienen este ramo que se llama Tópicos en Biología, donde ellos aprenden distintos temas de la biología, ¿cierto? Rescatamos algunos tópicos y sobre todo damos énfasis a 4 tópicos que son los que están relacionados con nuestro proyecto. Entonces, este año trabajamos enfermedades infecciosas, cambio global, neurobiología de la adicción y enfermedades metabólicas. Esos fueron los tópicos que nuestros estudiantes tuvieron que aprender en la universidad de profesores expertos en el tema. Y después, ¿cómo lo trabajamos? Básicamente porque nosotros conectamos esta experiencia con la comunidad escolar a través de un proyecto de divulgación de la ciencia que está pensado en niños de básica.
de colegios y nuestros socios, los socios que hemos tenido a lo largo de estos años, son colegios que tienen una alta vulnerabilidad social. Entonces nuestros estudiantes fabrican material para poder divulgar este contenido científico y trabajarlo con los niños de manera lúdica y entretenida. Entonces preparan, por ejemplo, juegos, algunos grupos han trabajado haciendo cómics y también este año en contexto de pandemia nos reinventamos, ¿cierto? Y trabajamos a través de videos. Aquí les muestro algunos de nuestros socios en estos 6 años. El primer socio que tuvimos fue un centro científico estudiantil de la Municipalidad de La Pintana, donde ellos tenían este centro científico al cual llevaban a los estudiantes de colegios, de los distintos colegios de la comuna, para que ellos pudieran entonces aprender de ciencia en este contexto, ¿cierto? Un contexto fuera de la escuela. Y aquí nosotros llegamos a aportar desde la mirada de la biología. Después también trabajamos con un colegio de la misma comuna de La Pintana, de la Fundación SIP, de la Sociedad de Instrucción Primaria, que fue el colegio José Joaquín Prieto, y en este caso lo que hicimos nosotros fue que nuestros estudiantes de la universidad les explicaran a los niños y trabajaran su proyecto de ciencia, pero ahora ellos llevaron a los niños a la universidad. Entonces los niños tuvieron la oportunidad de llegar a los laboratorios de la universidad y aprender de manera entretenida con los estudiantes de la universidad. Y también tenemos como socio la Fundación Belén Educa, y aquí trabajamos con el colegio, esta fue la visita al colegio Cardenal José María Caro, que está también en la comuna de La Pintana, y en el año 2019 nosotros tuvimos la oportunidad de ir al colegio con nuestros estudiantes para que ellos trabajaran con los estudiantes de quinto básico. En ese momento estaba el proyecto enfocado en quinto año básico. Entonces con esta experiencia nosotros hemos logrado vincular el aprendizaje que tienen nuestros estudiantes en la universidad con la comunidad escolar. Aquí tengo una reflexión que nos deja nuestro socio comunitario, que fue un colegio de la comuna de La Pintana, y la directora deja esta frase muy bonita, donde dice que los alumnos del colegio poseen una alta vulnerabilidad social. De hecho, acá ella nos cuenta que un 93% más o menos la vulnerabilidad que poseen por el contexto en el que viven. Y estas actividades que nosotros hacemos educativas para ellos son muy distintas, ¿cierto? Pero además de que estas experiencias educativas son distintas y impactan en los niños, también es muy importante que ellos conozcan que existe la universidad. Dicen que jóvenes universitarios sean los que realicen esta actividad es más importante porque los niños no saben lo que es la universidad, muchos de ellos. Entonces es probable que ninguno tenga un familiar conocido que sea universitario y por lo tanto se les hace muy difícil acceder a algo que no conocen. ¿Okay? Entonces, de esa manera, esta experiencia se vuelve muy significativa para ellos. Esto fue una experiencia muy linda que nosotros hicimos por 3 años, ¿cierto? En contextos normales, pero cuando entramos a la pandemia, este contexto virtual se nos transformó en una oportunidad de poder aplicar la metodología de una manera diferente. Y entonces es aquí cuando se nos ocurre que con el inicio de las clases virtuales, aquí yo les dejo una imagen de nuestros estudiantes, ¿cierto? En nuestras clases, cuando ellos prendieron sus cámaras, pudieran ellos hacer un proyecto también de vinculación con la comunidad, pero ahora que fuera un producto que ellos pudieran dejar y que nosotros pudiéramos entregar a los docentes. ¿Ya? En el contexto de pandemia, nosotros como profesoras nos habíamos dado cuenta lo complejo que era el realizar las clases en el contexto virtual y sobre todo el tener material disponible que pudiera servirle a nuestros estudiantes. Y conversando con nuestro socio comunitario, los profesores nos dijeron que a ellos les pasaba lo mismo, que definitivamente había venido esto muy de repente, se habían tenido que subir al carro de la virtualidad y definitivamente no, con todo el trabajo que tenían, no tenían oportunidad de preparar mucho material, menos material audiovisual, ¿cierto? Entonces lo que nosotros hicimos fue que nuestros estudiantes pudieran divulgar contenidos de ciencia a través de videos científicos. Los mismos temas que yo les conté, acá este es un video que ellos hicieron relacionado con la neurobiología de las adicciones, ¿cierto? Y lo enfocaron específicamente en la adicción a los videojuegos.
El tema el tópico de vacunas también lo trataron, y aquí hicieron un video muy bonito, ¿cierto? Con mostrando, ¿cierto?, a Jenner, que fue uno de los primeros que trabajó en el tema inmunológico y con vacunas. Y también hicieron un video relacionado con enfermedades metabólicas, se enfocaron en la diabetes, ¿cierto? Por eso ellos le ponen un título muy atractivo, se llama Una aventura azucarada. Y también trabajaron el cambio global a partir de videos relacionados con cómo el cambio global está impactando en nuestra biodiversidad. Entonces, por eso que acá ellos eligieron a dos personajes que son los que cuentan en el video el tema del impacto que tiene el cambio global en la biodiversidad, y eligen dos animales que son nativos de Chile, ¿cierto? Entonces, con estos videos nosotros logramos en el curso recolectar 16 videos que los entregamos a nuestro socio comunitario, que era la Fundación Belén Educa. Y los profesores tuvieron la oportunidad de trabajar con los niños con estos videos. Y nuestros estudiantes también terminaron reflexionando sobre el trabajo realizado. Ellos reflexionan durante todo el semestre sobre lo que están haciendo. Partieron con reflexiones relacionadas con el contexto de pandemia y cómo esta pandemia visibilizó, ¿cierto?, algunas brechas digitales y educativas en la sociedad, y también trabajaron con reflexiones sobre lo que ellos estaban haciendo. Y esta fue la reflexión final, donde hicieron unos hermosos papelógrafos virtuales, donde ellos nos dimos cuenta que lograron plasmar cómo ellos creían que iba a impactar el trabajo en el socio comunitario, y también qué habilidades creen que ellos lograron trabajar con el proyecto. Y fíjense que es muy bonito que ellos mencionan creatividad, paciencia, investigación, manejo de tecnología, y también reflexión orientada a un resultado y habilidades de divulgación científica. O sea, con este pequeño proyecto que ellos realizan todo el semestre, logran darse cuenta de todas las habilidades que pudieron trabajar a lo largo del semestre. Eso era lo que yo les quería contar sobre el trabajo que estamos realizando en la universidad, y bueno, espero que este proyecto sirva para muchas preguntas en el conversatorio. Muchas gracias, doctora Loreto. Bueno, ahora vamos a pasar a la presentación de María José Gallardo. ¿Estás por ahí? Ya. Ahí sí. ¿Se ve bien? ¿Se escucha bien? Sí, se ve y se escucha bien. Súper. Bueno, muchas gracias por la invitación, a Loreto también por su presentación. Nos conocimos la semana pasada que tuvimos una reunión para preparar esto, y fue una reunión súper productiva y buena, porque la idea, como decían, es que esto es una conversación. Nosotros hacemos unas presentaciones bastante breves como para enmarcar también la discusión y las preguntas. Así que agradecerles también a todos y todas las que están conectados, y esperamos que se den buenas preguntas y reflexiones. Yo voy a abordar también algunas temáticas, algunas reflexiones que vemos principalmente. Yo hago un curso en la Universidad de Chile, que es a la carrera de bioquímica, que se llama Cultura Científica, Divulgación y Enseñanza. Y es el primer curso de carrera científica obligatorio con estas temáticas que son transversales a la formación científica. Y son dos cursos, uno teórico y el otro práctico, donde también realizamos actividades de vinculación con los colegios, potenciando el desarrollo de habilidades de comunicación científica. Y muchas de las cosas, y quiero compartirles algunas de esas reflexiones que hacemos, que tienen que ver más que con la actividad en sí, sino porque es importante y cuál es el problema que queremos resolver. Yo soy de formación bioquímica y doctora en ciencias con mención en microbiología en la Universidad de Chile. Hice mi postdoctorado en la Universidad de Concepción, y mi área de investigación es la biofísica. Y también en paralelo, cuando ya estaba terminando mi postdoctorado, y dado que me vinculaba bastante con el mundo de los colegios y la divulgación, un poco por hobby, ya que hace años no era algo tan común como lo que se ve ahora,
decidí estudiar pedagogía, entonces también tengo el título de profesora de educación media y tengo experiencia trabajando dentro de los colegios, lo que también permite ampliar la mirada de que a veces uno desde la universidad, desde la academia, ve soluciones súper fantásticas, pero que tal vez las necesidades van por otro lado, los contextos son distintos, y es importante también entender cómo funcionan los colegios por dentro y cómo se pueden generar cambios más profundos y no solo tan superficiales. Actualmente hago docencia en la Universidad de Chile, como les contaba hace un ratito, y soy académica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Atacama y coordinadora docente, entonces también me interesan bastante los temas de educación superior y sobre todo de investigación en educación superior. Y he estado vinculada hace muchos años a distintas iniciativas, tanto de divulgación científica como de políticas científicas y el tema de institucionalidad de la ciencia. Entonces, quería plantear algunos temas con respecto a la divulgación científica. ¿Cómo llegamos a la ciudadanía? ¿Cómo llegamos a las personas? Hay distintas actividades que ahora hay en las plazas, se abren muchos espacios, se hacen ferias científicas, seguramente todos hemos visto los últimos años, en distintas universidades, en distintos colegios, los colegios ya cada vez organizan sus propias ferias científicas. La pregunta ahora es, ¿esto tiene algún impacto o solamente sigue impactando a tal vez a las personas que decidimos o que ya estábamos interesados en estudiar una carrera científica, pero en realidad no permea a la población en general, a todos y todas los estudiantes? Entonces, si vemos algunos datos con respecto a la valoración que se tiene de la ciencia, en general la valoración que se tiene de la ciencia es positiva. Si vemos acá, son distintas capitales de Iberoamérica, pero podemos ver que en Santiago la valoración de la ciencia es más positiva que negativa. Pero cuando hacemos la pregunta ahora, si existe alguna prioridad para financiar investigación en ciencia y tecnología, vemos que la prioridad es 0, o sea, 0% prioritario y 100% no prioritario. Entonces, a pesar de que la ciencia es algo positivo, uno le habla a las personas de la ciencia y es más o menos algo bueno, pero no hay una prioridad de poder hacerlo. Si vemos datos más actuales de la última encuesta de percepción social de la ciencia y tecnología, vemos lo mismo. Usted se hace la pregunta, ¿usted cree que la ciencia y tecnología podrían generar soluciones innovadoras en problemas de salud, medio ambiente, educación, incluso calidad de vida de la población? Y más del 80% responde que sí, que la ciencia puede generar soluciones a estos problemas. Pero, de nuevo, cuando la pregunta es algo prioritario, es importante, que eso quiere decir que pasa la barrera de que uno encuentra algo dedo para arriba positivo a que en realidad me importa. Voy a priorizarlo, voy a trabajar por eso, voy a decidir, voy a votar por personas que les parezca importante. Esa es la barrera que hay que traspasar. Y si vemos los resultados, vemos de nuevo a la ciencia por aquí casi en el último lugar compitiendo con defensa. Entonces yo me hago la pregunta, finalmente las iniciativas de divulgación que yo les mostraba en la plaza, en las ferias, apuntan a explicar algunas cosas de la ciencia, de astronomía, de biología, de matemática, que son importantes, pero tal vez hay otras cosas que son más importantes y que nos permiten abordar temáticas actuales como el tema de la pandemia, del cambio climático, que deben explicar cómo funciona la ciencia, cómo se genera el conocimiento científico. Entonces, en ese sentido, quiero plantear el tema de que la ciencia es una actividad social, y esto implica que no solamente los profesores de ciencias tienen que estar involucrados en esto, sino todos los profesores de distintas asignaturas, y no solamente a los niños y niñas que les interese la ciencia o que quieran estudiar una carrera científica, sino que tiene que ver con que la ciencia es una herramienta que nos permite tomar decisiones y que nos impacta a todos y todas, independientes si sigamos o no una carrera científica. Entonces eso también es mi aproximación. Es importante incentivar a los niños y niñas que estudien carreras científicas, pero a mí me parece mucho más importante hacer que
todos y todas entiendan la importancia de la ciencia. Y esto parte por entender que la ciencia es una actividad social, y esto implica que el contexto histórico, cultural, político, económico, tanto dentro como fuera de la comunidad científica, va a determinar lo que conocemos y cómo lo conocemos. Un ejemplo, ahora, como viendo siempre el lado bueno a las cosas, la pandemia nos sirve mucho para ejemplificar ciertas situaciones. Tenemos mucho conocimiento, por ahí mostraba la profesora Loreto uno de los trabajos de los estudiantes de cuando partieron los trabajos con vacunas. Tenemos bastante conocimiento. Uno hubiese pensado que se podían tomar decisiones de manera mucho más basada en la evidencia. Yo no sé si alguna vio esta caricatura que apareció al inicio de la pandemia, que lo que menciona acá es que si se acuerdan de esas personas que estaban reduciendo el presupuesto de ciencia y tecnología y que ahora querían hablar con nosotros. ¿Y a qué recorte se refería? El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, el año 2018 hizo recortes en el presupuesto en cosas tan importantes como, por ejemplo, el modelamiento, Departamento de Investigación y Modelamiento en Cambio Climático, Instituto Nacional de Salud, que investiga en tratamientos médicos. O sea, claramente se estaba remando hacia otro lado y no hacia al lado del desarrollo de la ciencia y la tecnología. Entonces, uno hubiese pensado que este era el momento en que las decisiones se iban a tomar basadas en evidencia, pero nos encontramos con cosas trágicas como que los tomadores de decisiones, que finalmente son los que hacen que las cosas ocurran o ocurran, tomaban decisiones claramente muy, muy lejos de la ciencia. Y también tenemos algunos casos, para que ir tan lejos, casos de personas, incluso médicos, que completamente no utilizando la evidencia y el rigor del conocimiento para explicar ciertas cosas. Entonces, y otro ejemplo, como les decía, es el tema del cambio climático. Entonces, este tema de cómo funciona la ciencia, cómo se genera el conocimiento científico, tiene que ver con la alfabetización científica. Y en Chile y en general en el mundo existen bajos índices de alfabetización científica. ¿Y qué es la alfabetización científica? Es la habilidad de abordar ideas y temas relacionados con la ciencia como un ciudadano reflexivo. O sea, es decir, la ciencia no solo me sirve si yo voy a estudiar una carrera científica, la ciencia me sirve para reflexionar con respecto a mi vida diaria. ¿Y cuándo esto se aprende? Cuando yo puedo desarrollar, que eran las habilidades de pensamiento científico que mencionaba también la profesora. Eso es en el colegio. En el colegio, principalmente en la educación media. ¿Y qué pasa que cuando esto no ocurre y los estudiantes tienen escasos logros o malas experiencias con ciencia, se traducen en adultos con baja comprensión científica y distanciados de un mundo de ciencia y tecnología? Personas como Donald Trump, como Bolsonaro, son personas que desarrollan malas actitudes con respecto a la ciencia. La alfabetización científica no solo pasa por conocimientos, incorporar conocimientos sobre la ciencia, sino desarrollar actitudes, en este caso positivas, con respecto a la ciencia. La ciencia me es útil en mi quehacer diario. La ciencia me es útil en la toma de decisiones. Por lo tanto, yo confío en la ciencia. Eso no ocurre en estos personajes que yo les estaba comentando. Por lo tanto, cuando pensamos en cómo enseñar la ciencia, que es el tema que estamos abordando hoy día, es necesario ocupar metodologías que promuevan el pensamiento reflexivo para explicar, ¿no es cierto?, como procesos que constituyen la forma natural con que los individuos aprenden en la vida corriente, ya que cuando se enfrentan a un problema de la vida diaria, lo resuelven utilizando la lógica del pensar científico. Por eso vuelvo al ¿qué tenemos que tratar de abordar en ciencia en el colegio? Es explicar cómo se genera el conocimiento científico, que es una actividad social, que llegamos a consensos, que pueden existir disensos, pero esos se consensúan en los espacios, que existe la revisión de pares, que existen publicaciones en revistas predatorias, que se refiere a que no están validadas por pares y por lo tanto no es información que yo pueda validar. Y ahí un sinnúmero de cosas de explicar cómo funciona este conocimiento. ¿Y por qué es tan importante? Y aquí quiero poner un ejemplo más práctico con respecto al entender esto de cómo funciona y cuál es qué me importa en mi vida
Y está este ejemplo que salió un estudio, y esto ya fue hace como 2 años en la Universidad Católica con respecto a los berlines. No sé si aquí alguien se acuerda que comer berlines producía cáncer y terrible, salía en el diario, en las noticias, en un montón de lados que nos íbamos todos a morir mañana porque el berlín producía cáncer. Pero salió Gabriel León, que es un muy buen divulgador de la ciencia, donde viene a poner esto en contexto. ¿Cuál es la utilidad para las personas? Tal vez es útil para nosotros los que nos dedicamos a la ciencia saber que la acrilamida es un compuesto que se intercala en el ADN, que produce daño, que esto puede generar y así va. Tenemos muchos detalles al respecto, pero en realidad poner en contexto que para que genere algún efecto nocivo como el que se está hablando, yo me tendría que comer 1160 berlines al día, y eso serían casi 120 kilos de berlines. Por lo tanto, eso es poner en contexto, no es explicar qué es la acrilamida, qué es el ADN, si es que estamos hablando con personas que tal vez no tienen esos conocimientos básicos y tal vez no nos van a entender nada de lo que estamos hablando, y puede generar pánico innecesario, dado que no tenía ningún sentido lo que se estaba planteando. Entonces, para ya ir cerrando, cuando hablamos de la actividad de investigación, no solo pasa por la academia y la generación de paper, sino también por la relación con la comunidad a través de la alfabetización científica, pero también con respecto a los medios de comunicación, cómo nos vinculamos y cómo trabajamos. Yo deseo que funcionen mucho los equipos realmente interdisciplinarios, donde no el científico le va a decir al periodista, tú tienes que escribir esto, sino que yo tengo que también me tocó trabajar harto con periodistas y también entender cómo funciona el otro y establecer canales de comunicación y poder ir pensando en conjunto y poder ir entendiéndose, no solamente que yo le explico una serie de términos súper raros y que yo espero que los escriba y después yo me enojo porque los escribió mal y porque me malinterpretó. También hacernos una autocrítica en ese sentido, y eso se soluciona trabajando en conjunto porque nadie sabe de todo y nadie debe saberlo tampoco. Lo importante es poder generar estos puentes. Y lo otro súper importante también es el tema de la legislación y las políticas públicas, incidir en estos temas porque afectan tanto lo que ocurre dentro de la investigación como otras situaciones que también se pueden utilizar en la ciencia basada en evidencia. Entonces, estas preguntas dejo planteada la discusión. Antes de pensar qué tipo de actividades vamos a hacer, pensar muy bien por qué las vamos a hacer, para qué las vamos a hacer y para quién las vamos a hacer. Y finalmente otra reflexión para cerrar, cuál es lo que yo les decía al inicio, más que todos nos dedicamos a la ciencia debe ocupar un rol protagónico, no solo para los que nosotros nos dedicamos a estudiar lo que ocurre en la naturaleza, sino para que las personas puedan participar de manera fundamentada en una sociedad democrática, para que puedan elegir tomadores de decisiones que tal vez tengan actitudes positivas con respecto a la ciencia y no solamente participen de muchas actividades científicas. Y finalmente contarles que tengo un podcast de divulgación y tratamos de hacer esto mismo, de acercar distintas temáticas, igual con la seriedad que corresponde y la disciplina, pero no tan técnico, y tratando de siempre lograr que sea algo que me importe. Si uno honestamente no se motiva con cosas que no le importan, no le mueven las cosas que no le importan. Entonces no puede exigir que el resto de las personas también lo haga. Y ahí tiene mucho rol este personaje aquí, que es Carlos Pablaza, que es un filósofo de la ciencia, que el hecho de trabajar en conjunto también me ha hecho cambiar esa mirada de qué es lo importante de explicar de la ciencia a las personas, y los que nos vamos a dedicar a las cosas científicas tenemos un montón de tiempo para hablar de cosas más profundas y técnicas. Así que eso, muchas gracias. Muchas gracias, doctora María José Gallardo. La verdad es que personalmente me ha gustado mucho la presentación que han hecho las dos. Tengo igual yo muchas preguntas también que quiero hacer, pero primero vamos con las preguntas que estaban en el cuestionario para inscribirse. Y esta pregunta pienso que podría como tener la confianza así como para que se lleve mejor la discusión. Primera pregunta dice, ¿qué la motivó a adentrarse en el mundo de la comunicación y la divulgación científica?
No se amontonen. Ese es más para María José, creo yo. Ustedes nos habían mandado estas preguntas, entonces uno les da una vuelta. Bueno, yo puedo decir que a mí me interesó desde siempre, desde que entré a estudiar bioquímica, yo hacía hartas ayudantías, siempre me ha gustado mucho enseñar. Después me empecé a vincular más por el área de la divulgación. Como yo les decía, hace 15 años no había casi nada de divulgación, era un poco como esconderse del tutor, que uno perdía un poco el tiempo en hacer experimentos, en hacer otras actividades, pero yendo un poco más atrás, yo siempre desde el colegio no solo me he juntado, he tenido como amistades como con los que les iba como súper bien, por eso y mis amigas del colegio han estudiado otras profesiones y siempre a mí un poco es como, tú eres la científica, nerd, un poco, pero en el sentido de siempre compartir en espacios donde, eh, donde todos, ¿no es cierto?, tenemos distintos puntos de vista y podemos generar un trabajo en conjunto. Entonces a mí siempre me ha hecho mucho ruido porque esta visión como tan, ay, que la ciencia es difícil, ay, que la biología y la química es difícil, como tan alejada, eso siempre me ha hecho un ruido, porque siempre he estado como inmersa, no solo me he ido como a juntarme con las personas que estamos súper convencidas de que la ciencia es súper importante. Entonces, creo que siempre he tenido un pie en el mundo de los que no estamos tan convencidos, entonces, teniendo un pie ahí, uno se da cuenta que a veces es como minoría, pues, y es como, ¡ay, qué raro que esto que es tan obvio! Entonces, siento que eso no se cambia si uno se queda como gruñendo en Twitter o en la casa. Entonces, ahí me hizo vincular y cada vez ir a colegios y ahí yendo a colegio me di cuenta que ir una vez al año en estos programas Explora era una instancia súper bonita, como simpática, no sé, pero resolvía algo y ahí uno también se empieza a dar cuenta. Yo estuve harto en Concepción, iba a Coronel, a Lota, y como a veces las necesidades pasaban porque los estudiantes no se tenían hambre, porque era la hora antes del almuerzo y no desayunaban en sus casas o tenían un rechazo tan grande por la ciencia o por en general por las clases, por los profesores, entonces llegar uno a contarles que las proteínas eran súper fantásticas, no tiene un sentido. Por eso ahí me llamó mucho la atención y me di cuenta que me faltaban herramientas y ahí decidí meterme a estudiar pedagogía. Y ahí como que me cambió mucho el switch y lo que más me gustó es que cuando hablo con profesores, con directores, con gente de la educación, me puedo comunicar, como que me entienden, no solo me dicen como, oh, wow, cuando yo les hablaba cosas como científicas y del laboratorio, que generaban como mucha admiración, pero no una comunicación. Entonces, eso podría contarles respecto a la pregunta. Doctora Loreto, ¿tiene algo que nos quiera contar? Yo en ¿Cómo inició realidad el inicio? me motiva más el tema del contacto con la comunidad. El hecho, como dice María José, de que la ciencia tiene que ser transmitida de tal forma que le haga sentido al otro y no que solamente nos haga sentido a los que vibramos con la biología o con la ciencia, ¿cierto? Entonces, por eso yo creo que algo que me movió muchísimo fue haber descubierto que teníamos la oportunidad de vincularnos de alguna manera con la comunidad, de vincular a nuestros estudiantes y ir generando esto que en realidad a mí no me tocó cuando yo estudié en la universidad, pero ya ir generando estos lazos de que nuestros estudiantes sientan que pueden tener un impacto en la sociedad desde que entran a la carrera, eso yo creo que es lo que más me motiva. Y si lo hacen divulgando, como lo hace María José en un podcast, maravilloso. Si lo hacen como Gabo León escribiendo un libro, maravilloso. Si lo hacen a través de un blog, a través de un canal de YouTube, o sea, la forma en que puedan ellos conectarse con la comunidad y dejar su granito de arena, yo creo que eso es lo que más me mueve. Genial. Como que me gusta mucho escuchar como el origen de las personas cuando quieren hacer algo que, claro, es como una tarea muy importante. Así que por eso como quise iniciar con esta pregunta. Hay dos manos levantadas. Vamos a empezar por Jero Oporto. Si quieres hacer la pregunta. A ver, Buenas tardes. está. Hola. Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Ahora sí? ¿Se escucha bien? Se escucha. Sí, Mira, tengo problemas con la cámara, así que voy a tener que usar la foto del perfil nomás. Pero mira, yo soy profesor de biología y química, trabajo en este tema acá en la región de Atacama como por 18 años, y en relación a lo que estamos conversando, obviamente me parece muy interesante. Yo estoy muy ligado a la cultura escolar, al currículum, entonces lo que yo quiero es abordar dos elementos súper importantes. ¿Se escucha bien, cierto? Sí. Muchas gracias. La pregunta es, ¿qué dice el currículum escolar acerca de la alfabetización científica? Entonces, yo no sé en qué medida cuando abordamos estos temas echamos una mirada, un paneo al currículum escolar, porque el currículum escolar es lo que establece la política educativa como deber y misión de los establecimientos educacionales, promover como desarrollo de capacidades en los estudiantes. Entonces, cuando uno revisa el currículum escolar es bastante explícito en las progresiones curriculares y en las habilidades transversales que llamamos habilidades para el siglo XXI. Y allí la alfabetización científica cobra una real trascendencia. Si bien es cierto, este enfoque curricular de la importancia de la indagación científica, la alfabetización científica, como habilidades para el siglo XXI y como una política educativa transversal en el currículum escolar, no lleva muchos años de vigencia. Entonces, estamos iniciando una trayectoria hacia hacia la alfabetización científica desde el currículum escolar. De ahí que el Ministerio de Educación está trabajando con distintos instrumentos de análisis curricular, de análisis didáctico, de desarrollo curricular, de formación inicial docente, desarrollo profesional docente, para poder ir potenciando las competencias pedagógicas, las prácticas pedagógicas y la gestión institucional en un proyecto educativo que realmente integre todas estas competencias a los estudiantes. Por lo tanto, al mirar el currículum escolar, sí tenemos oportunidades de alfabetización científica, de promoción de la ciencia y de divulgación. Cuando me alejo del currículum escolar y voy a la academia, a la universidad, donde se teje la ciencia, donde se produce el conocimiento científico, allí encuentro los distintos científicos y con sus distintas actividades propias y que son institucionales. Y allí emerge el desafío de vinculación, de la responsabilidad institucional de la universidad y la vinculación con el medio, especialmente con la cultura escolar y con el currículum escolar. Entonces allí yo veo que hay una situación que es interesante de analizar, porque como bien decía la colega recientemente, hay instrumentos formales del Estado, Explora, ISEC, que es propio del Ministerio de Educación, iniciativas propias de los colegios, ferias científicas y otros elementos que van en la línea de lo que estamos conversando hoy en día, pero no sabemos si están en la línea de la construcción de los proyectos de vida de los estudiantes y del ejercicio ciudadano que ellos van a tener, entendiendo que la ciencia es un derecho público, de acuerdo a lo que están planteando. Entonces yo le quería preguntar a estas dos académicas que están acá en esta reunión, cómo ellas observan el currículum escolar y cuál es la crítica que hacen ellas a los instrumentos formales que tiene la política pública de vinculación de la academia con la cultura escolar para avanzar en divulgación y las habilidades científicas como herramientas para el siglo XXI. Eso es mi pregunta para conversar y para aportar en esta instancia muy genial, voy a decir, que tenemos en este ratito de conversar sobre ciencia escolar. Muchas gracias. Yo la verdad es que, a diferencia de María José, no soy pedagoga, soy científica y me he ido formando en la universidad en lo que es la enseñanza de la ciencia y básicamente a nivel más bien de educación superior. A nivel escolar, sin embargo, he estado bastante más involucrada por el hecho de que también he trabajado con la Facultad de Educación justamente en los programas de formación pedagógica, de pedagogía básica y de pedagogía media. Y yo creo que efectivamente, como dice Yero, hay bastantes iniciativas en el currículum. El tema es que tanto los profesores están preparados para abordarlo. Porque, por ejemplo, la nueva asignatura Ciencias para la Ciudadanía surge de manera que a muchos profesores los pilló así como sobre la marcha,
no tenían mucha claridad cómo abordar la asignatura, y además después surge el contexto, en un contexto de estallido social y posterior pandemia. Entonces, me ha tocado asistir a algunas charlas donde no ha sido tan simple, hay iniciativas bien bonitas, pero no ha sido simple la implementación de esta nueva asignatura en la enseñanza media. Respecto a habilidades, sí, efectivamente, se habla mucho de habilidades, por ejemplo, como la indagación científica, pero justamente cuando nosotros conversábamos con nuestros socios comunitarios, que eran los profesores, los encargados incluso de áreas de ciencia en los distintos colegios, nos daban cuenta que justamente para el profesor, la amplitud del currículum, de contenido que tiene que abordar, se le hacía muy difícil trabajar actividades de indagación científica. Y era el área que ellos sentían que tenían más débil. Les dificultaba el crear laboratorios, el hacer experiencias de indagación con los estudiantes, y nosotros, bueno, desde la universidad, en la formación de profesores, justamente el foco que tenemos es en prepararlos en la indagación científica para que ellos puedan después llegar a trabajar con sus futuros estudiantes, ¿cierto? Entonces, yo creo que más que no hayan ideas yo creo que hay. El problema es que el currículum está tan enfocado en contenido que se les dificulta muchas veces abordar habilidades transversales a los docentes. No sé si Yero está de acuerdo conmigo, pero es la mirada que yo tengo. Quizás María José te pueda aportar un poco más. Gracias, Loreto. Sí, pongo mucha atención en lo que tú me estás diciendo y coincido contigo en que, si bien es cierto, el currículum es bastante patrocinante de la indagación científica, la práctica pedagógica y las políticas didácticas de cada institución educativa exhiben una tremenda brecha, voy a decir, brecha de oportunidad. Cada vez que los profesores de ciencia, incluso hoy día no sé si conoces también el tema del nuevo currículum de formación diferenciada científico-humanista para tercero y cuarto medio, era una serie de áreas y justamente el área de competencia científica está muy profundizada, tanto así que los profesores de matemáticas no quieren hacer derivadas ni integrales porque ya se olvidaron, y los profesores de biología no quieren hacer biología molecular ni genética porque también es una profundización que está un poco a destiempo con el currículum. Entonces, claro, como bien dices tú, hay una brecha importante entre lo que dice el currículum y la competencia del staff técnico de cada institución educativa. ¿Cómo se resuelve eso? Se resuelve con inversión. Entonces allí cada sostenedor de establecimientos educacionales, hoy día el SLEP, que también está debutando, o sea, estamos en un momento de transición donde está debutando un nuevo currículum, estamos debutando en una contingencia mundial, estamos debutando con formación diferenciada científico-humanista, estamos debutando con prácticas pedagógicas que deben ser reforzadas para estas habilidades transversales, y no solamente en ciencia, también en formación ciudadana, también en lenguaje, resolución de problemas, y así muchos elementos que son curriculares. Personalmente me parece muy atractivo este tema y obviamente tengo mucha experiencia en este tema. He trabajado muchos años, entonces me gustaría mantener el vínculo con ustedes para seguir viendo cómo podemos potenciar la cultura escolar y enseñarle a los estudiantes a pensar científicamente, pero alfabetizado, y que sea una herramienta para la vida. No para elegir bioquímica o para elegir una carrera científica, no. No todos los estudiantes se tienen que convertir en científicos, porque las aristas del ser humano van más allá de una disciplina. Son muchas las opciones que tenemos para aportar al bien común, que finalmente es la política de desarrollo. Gracias, Loret. María José. Gracias, o sea, me parece súper interesante la pregunta porque tiene un montón de aristas y quiero plantear ciertas críticas que pueden ayudar a pensar por dónde está el problema y las posibles soluciones, porque efectivamente concuerdo con ustedes que en el currículum está, cuando yo veo el currículum digo, hoy, pero esto es fantástico, uno no está todo para hacer la clase, pero el punto es que yo tengo formación científica, que era como lo que yo les planteaba, que yo sé cómo funciona la ciencia, yo sé qué significa un error en ciencia, cómo, que la ciencia es abstracta, que yo no veo los átomos, no veo la energía, yo trabajo a través de modelos, pero eso uno lo aprende con el quehacer y porque tiene investigación en la universidad. Entonces eso nos lleva a la formación de profesores,
a la formación de profesores en las distintas áreas, ya sea en la formación básica, en la formación media y en las especialidades. No existe esa formación. Hay algunas ahora instancias en que se está promoviendo, ¿no es cierto? Lo que contaba Loreto, en la Chile también están las nuevas pedagogías que en la Facultad de Ciencias, donde están apuntando a mejorarlo a través de la formación. Pero creo que no es la norma. Yo me formé, como les decía, pedagógicamente, yo fui súper, súper crítica porque yo ya estaba con una visión, bueno, una visión de que yo estaba estudiando esto porque tenía un interés de aprender y finalmente yo recibía comentarios del tipo, ¿qué reclama si esto es comprar un título? Entonces ahí también uno se da cuenta cuando está cuando uno habla de que la educación es un bien de mercado, es por eso, es porque existe esas temáticas en que finalmente se transforma en comprar títulos y no en formar profesionales de buena calidad, con competencias para poder abordar los problemas del siglo XXI, como estaba mencionando Jero. Entonces, por un lado, creo que la formación es un tema que está al debe y no solamente enfocado en pedagogías del área de la ciencia, sino que también tienen que enfocarse en la formación de párvulos, en las carreras básicas, porque no solo tenemos que enseñar biología molecular, como planteaban ahí, ¿no es cierto? Biología celular y quedó bien cargado la biología y también uno se da cuenta quiénes son las personas que participan en estos comités, y ahí está la parte política que yo les decía. O sea, todo esto son temas tan complejos y uno tiene que empezar a disgregarlo y entender cuáles son sus partes. Entonces, eh, el currículum está, lo tiene, uno lo puede abordar, pero si no, los profesionales no están formados, no lo van a entender y se van a concentrar en los contenidos, que también son muchos, y no en desarrollar las habilidades, no lo ven progresivamente. Yo tengo un amigo que es científico, pero está dedicado también a la docencia y él hace clases desde básica y temas súper, porque él entiende la progresividad de cómo un niño o una niña va aprendiendo, entonces le puede enseñar básicamente ciertos aspectos y a medida que subiendo en el nivel, le va poniendo nomenclatura, le va agregando profundidad y puede ser el mismo experimento con volúmenes, entender los volúmenes, las probetas, no solamente que uno llegue, ya niños, hoy vamos a aprender todos los instrumentos científicos del laboratorio, hoy vamos a hacer una hipótesis. Eso no es así porque así no es el quehacer científico. La ciencia no es lineal, no existe seguir un método científico absoluto porque además no todas las disciplinas funcionan con el mismo método. Entonces, es enseñar bien y ahí también creo que hay que tener interdisciplina. Yo creo que la ciencia tiene que interactuar con filosofía, con lenguaje, con historia, con matemáticas, como decía, con párvulo, y ahí hay que, si bien creo que el currículum actual es un aporte, no estoy tan de acuerdo hacia dónde va. Yo creo que debería tener una visión más interdisciplinaria y más factible de aplicar a la realidad, que era otra de las temáticas que tú decías. Cada colegio es un mundo. Hay colegios que tienen mucha infraestructura, muchos profesores muy, muy formados, con magíster, con doctorado, incluso que pueden estar súper capos en estas metodologías, pero hay otros colegios que el profesor, no sé, pues de física tiene que hacer biología molecular porque ahora cambió ciencias para la ciudadanía y tiene que hacer ciencias para la ciudadanía, entonces ahí se generan muchas, muchas brechas. Creo que el tema es súper complejo, yo creo que hay que simplificarlo más que irlo complejizando, pero está en el currículum, se puede trabajar, pero no es tan simple como estos vínculos tan light que yo encuentro. Yo soy un poco crítica, tú dijiste critiquen, yo me aprovecho. eh, Tal vez esto es una comparación no tan buena, pero es como para entender un poco el problema. La Teletón es algo bueno, es algo positivo que a todos nos alegra aportar y sabemos que es importante, pero no soluciona el problema de fondo, solo lo mantiene ahí. Entonces, estas instancias, estas iniciativas de vinculación entre las universidades, la academia, los colegios, son buenas, son valorables, pero mientras estén dispersas y a la voluntad de las personas, no se van a generar grandes cambios. Entonces, tienen que ser institucionalizados. Las universidades se deberían comprometer con la formación pedagógica y con el acompañamiento para que cuando se tengan que implementar estas cosas, se implementen bien y existan
estos acompañamientos a través de mentorías y otras cosas, y ya otras temáticas que pasan por cómo funcionan los distintos establecimientos y cuáles son esas políticas asociadas. Tú mencionabas ahí los servicios locales, vamos a ver cómo funcionan. Y por último, mencionaste que eras de Atacama. Yo llegué este año a la Universidad de Atacama y desde que llegué el 11 de enero estoy preguntándole a la persona que encuentro de vinculación, de colegio, que quiero interactuar con algún colegio y de verdad, que nadie me ha pescado. Así que yo feliz ahí de interactuar, María porque José, Ma- sí, María José, te tengo una buena noticia. Yo sí, soy el coordinador regional de enseñanza media del Ministerio de Educación de Atacama y soy el cargado del currículum escolar de ciencia, de aprobar los planes y programas de ciencia y de apoyar los instrumentos estatales de divulgación científica y habilidades para el siglo XXI, y también coordino formación ciudadana y soy investigador en educación. Hice una investigación hace pocos años con la Universidad de Atacama sobre cómo el apoyo a la gestión pedagógica escolar a través de una metodología con enfoque científico puede mejorar los proyectos científicos escolares, y así Atacama ha ganado 2 premios internacionales en Estados Unidos con proyectos científicos escolares. Entonces, claro que funciona lo que tú dices. El problema es el siguiente. La academia científica, como ustedes, por ejemplo, están observando la desvinculación que existe entre la academia y la práctica pedagógica, la cultura escolar y la competencia pedagógica en ciencia y la competencia pedagógica en las habilidades transversales, como la alfabetización científica, la indagación, el pensamiento lógico, el pensamiento científico, el pensamiento crítico. Por ahí vamos, ¿cierto? Pero las mismas universidades son las que forman estos profesores que después no tienen la competencia técnica. Entonces ahí se produce un poquito de contradicción, porque la universidad, por el ala de la ciencia, por el ala de la academia científica, está observando esta necesidad de fortalecimiento de la práctica pedagógica, pero la misma universidad, por el ala de la formación, por el ala perdón, de pedagogía, de la formación de profesores, está poniendo en la cultura escolar profesores que necesitan después apoyo, y el ministerio, ¿cómo resuelve eso? A través del desarrollo profesional docente. Entonces, cuando la universidad quiere tocar puertas para poder apoyar a la política pública en la alfabetización científica, eh, el ministerio tiene sus instrumentos y tiene sus canales. A veces algunos son más difundidos. Yo no sé, a nivel de la Universidad de Atacama, cómo te vinculas tú con el Explora, con los FIC que están funcionando, y si conoces también cómo la Universidad de Chile está liderando en Atacama el programa ISEC de indagación científica escolar que partió el año 2019. Entonces hay varios elementos que a lo mejor podríamos conversar y analizar en conjunto, ya que tú estás en la lógica de la alfabetización científica y de fortalecer las habilidades científicas como herramientas para la vida, más que responder a los contenidos y a las progresiones curriculares. Y lo otro que te quería contar es que la política pública y la práctica pedagógica institucional siempre está respondiendo a un modelo de desarrollo económico, y lo que los estudiantes desarrollen habilidades y competencias para insertarse en el mundo del trabajo y en el mundo productivo, porque así funciona la política de la globalización y del desarrollo económico global, que, que mirar más allá que mirar al bien común y a las competencias para la ciudadanía, está mirando cómo la educación puede contribuir o hacerle una genuflexión al modelo económico. Entonces también se genera ahí una situación compleja que hay que observarla, y finalmente hay que actuar marginalmente, tangencialmente, como decía Maturana, y no por la tangente, para poder ir avanzando un poco en los desafíos que tenemos. Pero yo feliz de apoyar tus ideas, porque encuentro que es muy necesario, y tenemos sí en Atacama varios colegios que destacan en este tema, antecedentes y también necesidades. María José. genial, así que después sigamos conversando. Yo al menos le hablé a los encargados de Explora de acá y me dijeron, sí, sí, pero ahora estamos cerrando el semestre, después sí, sí, ahora estamos planificándolo. Te van a decir sí, sí, siempre. Pero bueno, yo soy más de hacer, de hagamos cosas. Yo vivo en Caldera, entonces estoy ahí comunicándome con el centro cultural y me dieron el contacto a un colegio, así que yo soy bien busquilla, pero qué bueno que nos contactamos. Así que ahí, no sé si tú parece que me hablaste al celular, pero para que
si... Sí, porque Ah, y ahí estaban muy interesados hoy seguimos en esta entonces reunión. conversando, para que puedan Entonces preguntar ahí ahí. armamos algo bonito para Atacama en conjunto, ¿te parece? Y ahí Súper. le vamos contando a la profesora Loreto cómo nos va, porque lo que ella está haciendo está muy alineado. Si bien es cierto, ella no dice que tiene distancia operativa con el currículum escolar, pero tiene la convicción de que la academia sí tiene una responsabilidad social en la cultura escolar y hay que hacer una vinculación. Yo no sé si ustedes ubican al profesor José Maza Sancho, que él partió la divulgación científica acá en Atacama desde la astronomía a través de gestiones de la Seremi Educación, de las Seremis, porque hubieron dos cambios allí, dos periodos. Pudimos trabajar en divulgación y promoción de la ciencia en todas y cada una de las comunas de la región de Atacama, con actividades escolares muy masivas. Así también en neurociencia con el doctor Timothy Marsullo, en glaciales también una, con una entidad investigadora de Coquimbo. Entonces, claro que en cualquier parte de Chile, habiendo estudiantes que se reúnen en torno a un desafío pedagógico, cada vez que la academia quiere vincularse formalmente y con paciencia, se puede avanzar, porque no es fácil. Recuerden que los colegios hoy día están con la prioridad, bien digo, la priorización curricular, con la promoción, con el tema emocional, con el retorno presencial protocolizado, y están con mucha contingencia. El colegio de profesores está hablando fuerte. Entonces, todos esos temas que son de carácter político, institucionales y complejos, claro que generan distractores a la hora de centrarlo en la misión de la institución. La misión es educar, y de allí que los colegios a veces tienen todos estos distractores que pueden ser por liderazgo interno o por situaciones de contingencia o por acciones de cúpula de otras instituciones, por ejemplo. Pasan todas esas cosas. Hay que entenderlas. Si no las entendemos, no podemos avanzar, nos amedrentamos, nos confundimos y quedamos estáticos. Estimadas. Gracias Eh, por los comentarios. bueno, ha sido una sesión intensa, la verdad es que yo creo que ha impactado la verdad y yo creo que igual es muy importante en qué conversar. Así que igual, como dijo igual Jero, yo creo que, claro, si llegan a algo ustedes, claro, después vayan avisando, obviamente, y vayan publicando como para que todos estén al tanto igual de cómo va avanzando en Atacama. Bueno, tenemos una pregunta de Matías, que hace rato que todavía está esperando, así que Matías está por ahí. Hola, ¿me escuchan? Sí, escuchamos. Ya, buenísimo. Bueno, a mí, yo participo también en el portal Biomedicina, me invitó el equipo de eventos, en quien felicito, conformado ahí por Sebastián, que está, y Ignacio, y yo entre otros. Pero también aquí en el portal tenemos otros productos de divulgación, como lo son los podcasts, tenemos un blog y redes sociales, entre otros. Antes hacíamos stands, donde también íbamos a ferias como las de Explora. Y la divulgación la entendemos que no puede darse en un solo medio o en una sola, en un solo producto. Debemos buscar distintas maneras de llegar a nuestro público, a quien queremos impactar. Entonces, con las exposiciones de Loreto y María José, que también agradezco por estar aquí, quería preguntarles por cómo pueden evaluar el impacto de sus divulgaciones, ya sea, por ejemplo, en el podcast que está haciendo María José. Ahí presentó también unos gráficos en la presentación que quizás podrían orientarme con la respuesta, o tal vez en los programas de aprendizaje y servicio que presentaba Loreto al inicio. Cómo miden cuánto impacta un podcast, cuánto impacta un curso, cuánto impacta un stand. Eso quisiera saber de qué manera lo han hecho, o si es que lo han hecho, o cómo pensarían que podría hacerse. Muchas gracias. La verdad es que es un tema, Matías, que siempre es dificultoso desde esta área.
porque tú puedes medir el impacto de cuántas personas fueron a un no sé, por ejemplo, una divulgación, una charla Explora, puedes medir el impacto, cuántas personas escucharon tu podcast, pero la verdad es que tampoco sabes más allá de si realmente eso impactó en su vida. Por lo tanto, yo soy convencida de que esto finalmente es un impacto a largo plazo. Es muy difícil que con un evento que tú hagas o con una actividad que tú hagas tú puedas medir el impacto. Siempre esto es como más a largo plazo. Con respecto a los proyectos que nosotros tenemos, es difícil hacer seguimiento si es que no tienes un compromiso de la contraparte. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hacemos aprendizaje de servicio, siempre le pedimos al socio que ojalá podamos hacer seguimiento. ¿Qué es lo que hemos visto? Por ejemplo, que hay estudiantes que han pasado por actividades parecidas a las que yo les mostré, se han motivado más por ir a lo que mencionaba ayer, participar en ferias científicas. Nosotros también participamos siendo jueces, por ejemplo, de la feria científica, y los profesores nos han contado eso, que en la medida que ellos se han expuesto más a productos de divulgación, a tener más contacto con la divulgación de la ciencia, se motivan a hacer este tipo de actividades. En nuestros estudiantes es más fácil medir el impacto. Nosotros lo hemos medido a través de pre, post-test, por ejemplo, una encuesta inicial que es un pretest, donde les preguntamos sobre compromiso social, cómo se ven ellos como biólogos en el futuro, y también les preguntamos cómo creen que la metodología podría impactar, y finalmente vemos que efectivamente ellos sienten, y lo perciben, también lo dan cuenta en las reflexiones que ellos hacen, que realmente trabajan habilidades, y medir el impacto de esto, de nuevo, va a ser al final de la carrera. En el primer año no podemos saber si esto realmente impactó, pero sí, por ejemplo, nos hemos dado cuenta que hay más compromiso. Hay estudiantes que después de haber tenido la experiencia de aprendizaje de servicio, por su propia cuenta, se motivan a hacer otras actividades de servicio y a seguir en contacto haciendo este tipo de actividades. Entonces, yo creo que sí, como tú dices, la parte más compleja es medir un impacto real. Y eso yo siempre soy una idea de que se podría hacer a largo plazo más que a corto plazo. No sé si María José también le ha pasado. Sí, el tema de evaluar el impacto de las actividades de divulgación es muy complejo, se está discutiendo hace bastante tiempo, ya años de ver en realidad y qué medimos, ¿no es cierto? Porque uno puede recolectar información, pero por eso también yo hablaba de mientras no existe un plan, unos lineamientos, mientras no sea algo que realmente, no sé, pues están ahora los proyectos de ciencia pública, que son de Explora ahora del Ministerio de Ciencia, y para mí son el vuelto del pan, y financian con suerte uno por región, entonces los recursos no son suficientes para generar el impacto que uno busca. Entonces ahí hay que ver cuál es mi objetivo acotado, como decía Loreto, evaluar ciertas cosas con los estudiantes, con algunas comunidades. Y para responder un poco, porque es una pregunta que yo me vengo haciendo hace bastante tiempo, y yo ahora postulé a un Fondesit regular en una área nueva que se llama interdisciplina, que no existía, y la idea es plantear una solución biotecnológica desde mi área de expertise, que es la bioquímica y la biotecnología biofísica, de plantear alguna solución a una problemática local en Tierra Amarilla, que es una comuna de acá de la región de Atacama, que es una comuna, una zona de sacrificio muy contaminada, y tiene contaminación desde que se podrían ocupar marcadores genéticos, los que aquí son más del área de ciencias biológicas, se podrían ocupar detectores para medir metales pesados en agua o material particulado en tierra. Hay una enfermedad particularmente que no solo le da a las personas que trabajan en las zonas mineras, sino también en construcción y otras actividades, que es la silicosis. Y la silicosis solo se puede diagnosticar, o sea, solo por norma se diagnostica con radiografía, cuando la enfermedad ya lleva 10, 15 años de cursada, y existe la tecnología para identificar esto en la sangre o marcadores cancerígenos, etcétera. Entonces, este proyecto se planteó para generar esa solución, pero no tenemos la solución a priori, sino que si primero se va a hacer un diagnóstico, y ese diagnóstico se hace con la comunidad utilizando metodologías mixtas, cuantitativas, cualitativas,
con profesionales de las ciencias sociales, por eso yo hablaba de que cada disciplina científica tiene su método para levantar un diagnóstico primero, luego implementar esta solución y todo esto que sea estudiado por personas, que de hecho es un investigador de la Universidad de Alberta en Canadá, que es un filósofo de la ciencia y la tecnología, que en el fondo él va a estudiar si esto que vamos a hacer, que planteamos, funciona o no funciona, o tal vez funciona más o menos y se puede mejorar de esta forma, para poder sistematizar estos procesos, así como sistematizamos la extracción de insulina o la detección de biomarca. Cualquier proceso que podamos sistematizar y poder ver cómo funciona mejor, lo podemos tratar de llevar a este ámbito. Es mucho más complejo porque requiere cruce de disciplina, movilización en terreno. Entonces, al menos la respuesta a la inquietud que tú planteabas, Matías, que yo también la tengo, la estamos tratando de resolver. Ojalá nos vaya bien en el fondo, si está difícil, porque no hay, los tomadores de decisiones no consideran que la ciencia es tan importante, pero la idea es poder empezar desde ahí con algo bien acotado, un piloto, y ir entregando insumos, evidencia para guiar, ¿cierto?, un poco la divulgación y que salga deje de ser de iniciativas personales como muy buenas, porque hay muchas. O sea, yo participo en un montón de grupos de divulgación y hay un montón de cosas, como decía, podcast, blog, programas, canales de YouTube, de todo. Entonces, es un temazo y ojalá se tome seriamente, se empiece a investigar, se le financie y que se generen grupos interdisciplinarios. Muchas gracias por responder, y como último comentario respecto a ello, claro, la gente que toma decisiones necesita ver de qué manera podemos seguir avanzando, podemos mejorar esto, podemos, en vez de este producto, tener este u otro producto porque impacta más, ahora impacta menos. Y bueno, la solución más que he tratado de buscar es como por medio de indicadores objetivos que sean medibles, que sean cuantificables. Eso a la gente que toma decisiones les gusta ver, pero claro, a veces, como decía Loreto, ese impacto a veces necesitáis periodos grandes dependiendo de qué tan ambicioso sea el objetivo. Pero eso, muchas gracias por su respuesta. Ya. Vamos igual un poquito cerrando ya, porque nos ha pasado un poco el tiempo, pero vamos con Guillermo, que tiene la mano levantada. Guillermo, ¿cuál es la pregunta? ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, Perdón. ¿Me ven? También. Sí, O sea, a pesar de que a lo largo de este conversatorio ya se han respondido varias de las dudas que tenía, pero en una forma general me gustaría saber que para ambas expositoras, ¿qué dificultades general en encontrar la divulgación de la ciencia en los distintos colegios y en la comunidad en general? En el caso, bueno, yo creo que depende de la forma en que tú escojas como producto de divulgación, ¿cierto? Por ejemplo, nosotros con los proyectos que hemos estado haciendo, la mayor dificultad siempre ha sido el tiempo que tienen los docentes, porque están sobrecargados de trabajo. Entonces, en el fondo tú les planteas una idea y al momento que te juntas con ellos lo encuentran maravilloso, pero parte su año escolar y se empiezan a sobrecargar y todo lo que tiene que ver con la burocracia de llenar papeles y todo. Entonces, al final se empiezas a ver que se te van desinflando en el camino. Entonces, eso para nosotros ha sido como lo más complejo, el cómo comprometer de tal forma de que realmente esto llegue a un término y además sea un continuo, que se siga trabajando efectivamente. Hemos tenido experiencias bien bonitas, e incluso de colegios que se comprometían, sobre todo en un proyecto que nosotros tuvimos de aprendizaje y servicio, donde los estudiantes iban a la universidad, a los laboratorios, porque nuestros estudiantes les hacían laboratorios, para que ellos tuvieran la experiencia de indagación científica. Y llegaban los grupos de estudiantes, llegaban a la universidad con el profesor que estaba a cargo, pero
claro, esas experiencias se podían hacer, por ejemplo, 3 en el semestre y no daba para más, porque el currículum, vuelvo a insistir, está sobrecargado, el tiempo de ellos es poco, y yo creo que es ese el punto de tope, siempre, el que se sienten que lo encuentran todo maravilloso, pero no les da tiempo para poder involucrarse un poco más. Sí, comparto completamente lo que dice Loreto, porque, y el tiempo y además que la forma de funcionar o la estructura que tienen los colegios es muy jerárquica, entonces no pueden tomar sus propias decisiones. A veces les parece muy bien una idea, pero al UTP no, o hay un cambio de decisión, o hay otras prioridades, o hay que siempre apagar incendios, como yo a mí, haciendo clase en colegio, el estrés de que el libro de clase que conecta esto, que el papelito para entrar, que el papelito para salir, es una locura de verdad. Entonces cualquier cosa que quite tiempo, al final se descarta, y no porque no sea una buena idea, sino porque se torna imposible. Entonces esas son principales dificultades. Nosotros en el curso de la Universidad de Chile, dada la pandemia, también adaptamos la actividad de divulgación y la hicimos orientada a colegios, y eso nos permitió, que era una de las preguntas que estaba propuesta en el conversatorio, nos dio un beneficio a la pandemia de poder trabajar con colegios de distintas regiones. Entonces trabajamos con colegios en Lonquimay, en La Serena, en Rengo, en Santiago también, y teníamos un set de colegios al inicio, como decía Loreto, súper entusiasmado, y con reuniones también con UTP, con los coordinadores y todo, y se fueron cayendo de a poquito precisamente por esta falta de tiempo, y cuesta eso, pues hay que estar siempre bien encima, organizar con tiempo. A nosotros nos pasó que en la Chile el segundo semestre empieza el 11 de octubre, y el primer semestre en los colegios, el segundo semestre en los colegios empezó a principios de agosto. Entonces tenemos un súper desfase, así que yo este año me quedé con los profesores donde había más confianza, mayor capacidad de organización, que se establecen estos puentes para poder en el fondo favorecer que pueda ocurrir la experiencia tanto para el colegio como para los estudiantes, pero es súper complejo, requiere mucha energía para mantener el contacto, y porque los colegios tienen muchas dificultades de implementación. Por ejemplo, pero creo que comunicándose bien y desarrollando en nuestros estudiantes o en los científicos, científicas, estas habilidades de diagnosticar y de leer el contexto, se pueden mejorar estas brechas. Por ejemplo, en la escuela que trabajamos en Lonquimay, no hay clases sincrónicas, no existe lo del Meet, ni el Zoom, ni nada de esas cosas que para uno son tal vez más normales, y ellos trabajan enviándole el material, entonces con otras dinámicas, con otras propuestas para poder lograr en el fondo lo mismo. Bueno, muchas gracias o sea, muchas gracias, yo creo que al público en general, porque hubieron muchas buenas preguntas y una conversación igual muy fluida. Igual también darle gracias a ustedes también por estar aquí y tener como respuestas bien así, bien en su medida completas. Entonces yo, por ejemplo, para mí, que soy estudiante en una área científica, yo creo que, claro, como que cambia un poco la perspectiva de cómo realmente vamos a salir al mundo a comunicar ciencia. Así que doy gracias a ustedes y también gracias al público también que ha favorecido también la conversación y discusión con sus preguntas. Así que iremos cerrando. No sé si quieren decir unas palabras para ir cerrando. María José, Loreto. Nada, yo darle las gracias por la invitación. Siempre es bueno tener estas conversaciones, uno aprende mucho. Tuve la oportunidad también de conversar y conocer a María José, así que es muy enriquecedor, como dice ella, el ir conociendo otras realidades, otras visiones y compartir con colegas de otras universidades. Así que eso, muchas gracias. Igualmente agradecer por la invitación, la conversación estuvo súper buena, de muchos temas, pasó el tiempo súper rápido, y también comparto lo que dice Loreto, la instancia de poder compartir y conocer que estamos haciendo cosas bien similares y tenemos hartos puntos, porque ella lo tiene más institucionalizado hacia la metodología de la universidad, así que
ahí estamos conversando, Loreto, porque podemos hacer hartas cosas, así que gracias por los contactos. Esa es la idea también de cuando se hacen estas cosas y que estén bien pensadas, y se nota también que ustedes están como trabajando estas temáticas, se ordenan bien, porque generan cosas, y porque a veces uno va a charlas que son medias desabridas, incluso como que escucha a la gente, pero como que no se genera alguien preguntara algo, y ahora nos comimos el tiempo porque los temas son importantes, y lo que decía yo, pues nos hacen sentido, nos importan, nos mueven algo, si no, pasan así. Bienvenidos a escribirnos a los correos, y si quieren alguna, trabajan en colegio, tienen alguna idea, también súper bienvenidos. Claro, yo les puse el correo en el chat, a lo mejor Loreto ahí también se los puede escribir. Ya, vamos a recibir como las últimas palabras de Jero, como para ir cerrando y poder como dar fin a este evento. Jero. Muchas gracias. Mira, rapidito porque yo sé que el tiempo es breve. Dijeron no hay tiempo, los profesores no tienen tiempo, les gusta pero no tienen tiempo. El colegio como el de Pascua, donde cada institución quiere poner su chiche, las cosas son muy pertinentes pero son poco viables. Ok, son problemas bastante complejos. El ISEC, que es un programa del Ministerio de Educación por política educativa, le pasa exactamente lo mismo. O sea, el mismo ministerio, a través de su propio instrumento, trabaja con los profesores, y los profesores también aluden a que no tienen tiempo. Lo que sí ha podido funcionar un poco es cada vez que los establecimientos, dentro de sus instrumentos de gestión interna, y estoy hablando de los planes de mejoramiento institucional, que son por ley, cada colegio tiene el deber de poner acciones para cada año lectivo. En el caso de Copiapó, el Colegio San Agustín tiene dentro de su PMD una acción que se llama microtesis. Por lo tanto, es una política institucional donde todos los alumnos a partir de segundo medio tienen desarrollo de competencia en indagación científica. Y es un colegio que se granjea casi todos los premios en ferias científicas. ¿Por qué? Porque hay una política institucional del colegio. No así otros colegios que están respondiendo un poco más a las directrices fluidas de los cambios de directores o los cambios de sostenedores, y respondiendo al asignaturismo. El ministerio está trabajando con lo que es articulación curricular para poder hacer conversar las asignaturas en función de una habilidad, y entre ellas la indagación. Entonces, yo entiendo el tema de que las cosas son pertinentes, pero son poco viables. Pero en la medida que entendamos la psicología institucional de cada establecimiento y los instrumentos que tienen ellos para poder materializar los desafíos curriculares, plan de mejoramiento, reglamento interno, reglamento de evaluación, plan de convivencia, plan de orientación, y así un montón de otros instrumentos que el colegio tiene. Cuando estos instrumentos contienen estos desafíos para construir el proyecto educativo institucional, y en el proyecto educativo institucional, están los sellos educativos. Cada colegio pone su sello. Algunos colegios ponen un sello ambientalista, y todos aquellos colegios que ponen un sello ambientalista están más dados a la indagación científica gracias al desafío de la protección del medio ambiente. Algunos colegios ponen el sello artístico, otros colegios ponen el sello más en temas de ciudadanía. ¿Te das cuenta? Entonces uno ahí haciendo lectura de los instrumentos del colegio y sus políticas internas, uno va encontrando respuestas a cuando te dicen no hay tiempo, no podemos, tengo jornada completa, estoy contratado por horas frente a curso, no puedo resolver estas oportunidades como el profesor quisiera. El esquema se pone complejo, pero no imposible. Ese es mi mensaje, y hay que mantener siempre activo como una ley darwiniana. Hay que adaptarse, hay que evolucionar en conjunto, y hay que mantener siempre la fortaleza, la perseverancia, y las cosas funcionan no con la velocidad que quisiéramos nosotros, pero si hacemos un raconto, yo tengo un estudio histórico sobre este tema en Atacama, lo dejo disponible, ahí uno puede ir observando algunos cambios. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Bueno, nuevamente, gracias al público, también gracias a ustedes también por aceptar nuestra invitación. Yo creo que igual, quizás a futuro, quizás yo creo que tenemos una parte 2 como para seguir con la conversación, porque da para mucho más. Así que tenemos pensando nuevamente con ustedes por si llega a haber otro evento de esta índole. Ok, muchas gracias. ¿Ya? Chao, chao, nos vemos. Tarde. Chao, chao. Bye. Estén bien.
Chao, chao, gracias. Chao.